Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como cualquiera de las perillas de tu EQ analógica favorita, que es de lo que vamos a hablar hoy, en concreto del EQP1A de Pultec. Yo en este caso voy a utilizar la emulación que ha hecho Waves, que forma parte de la colección de Jack Joseph Puig, entonces se llama PuigTech, pero es una emulación del EQP1A de Pultec. Y bueno, vas a encontrar un montón de marcas que emulan esto y son plugins de pago, y también vas a encontrar, como pasa con, por ejemplo, Analog Obsession, pues vas a encontrar marcas que están regalando emulaciones de Pultec completamente gratuitas, completamente legales. En todo caso, como te digo, yo voy a utilizar la de Waves y vamos a, en primer lugar, revisar brevemente el manual de esta unidad de ecualización porque, bueno, pues por mi experiencia yo creo que esta unidad es especialmente musical a la hora de ecualizar nuestras señales por varios motivos que vamos a desentrañar en este vídeo, y además creo que es una unidad que por un lado tiene un tratamiento del grave único, es decir, tiene una coloración de nuestro grave que probablemente ningún otro cacharro o emulación digital puede conseguir, y por otro lado además creo que es una unidad que además de ecualizar nuestras señales añade una coloración muy golosa y muy particular. Vamos a ver por qué. De hecho, en primer lugar, aquí tienes, bueno, pues la bienvenida de Waves, gracias por comprar, y luego tenemos pues una revisión, una vista, digamos, global del producto. Te hablan un poquito de la historia de Pultec y te cuentan cómo en los 50, bueno, pues se hizo la patente, salió a la venta el EQP1, y te habla de que los Pultecs originales sufrían pérdidas de inserción de ganancia que eran típicas de los filtros pasivos, porque esta unidad de ecualización es una unidad de ecualización pasiva. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando nosotros busteamos, digamos, un rango de frecuencias, lo que el ecualizador hace en realidad es atenuar el resto de frecuencias de la señal. A nosotros nos va a dar la sensación de que estamos ganando, por ejemplo, grave cuando busteamos el grave, pero en realidad lo que está haciendo la EQ es atenuar todo lo demás, y claro, pues el grave parece más prominente. Entonces, claro, lógicamente, al tener un módulo de ecualización pasiva, cuando la señal entra, como lo que le hace el módulo es atenuarla, pues estamos perdiendo, digamos, ganancia de la propia señal. Y por eso los Pultec luego incorporaron una instancia de volver a ganar la señal que hemos perdido, ¿no? La ganancia de la señal que hemos perdido, con un diseño push-pull con múltiples válvulas al vacío, ¿no? Es decir, esto es un diseño de válvula. La amplificación y la vuelta o la recuperación de ganancia de vuelta de la unidad la hace con un sistema de válvulas, es decir, con una etapa que tiene una o varias válvulas. De hecho, también tiene, ahora verás, transistores de salida. El resultado es lo que nosotros conocemos como el EQP1A, es decir, el EQP1A contiene, como te digo, la unidad de ecualización pasiva, más luego una reganancia de la señal con un sistema de tanto válvula como transistor. Concebida y creada como una ecualización de banda ancha, el EQP1A tiene 4 frecuencias de corte o de busteo en la zona de grave, 3 frecuencias en la zona de agudo, y luego tiene 7 puntos de boosting en la zona de agudo, y luego tiene un control de ancho de banda para, bueno, darle forma a la Q, ¿no? Digamos, cuántas frecuencias aledañas vamos a afectar cuando hagamos ese boosting de agudo. Luego el manual nos está hablando de, bueno, de distorsión, porque como te decía, esto es una unidad eléctrica que además tiene válvulas y va a generar distorsión, de ahí que tenga esa coloración de la que hablamos tan especial y tan única. También te habla de transformadores y dice que algún hardware utiliza transformadores para estabilizar la señal, el cambio de señal de input y output y los niveles de señal. Y en los días antiguos, pues los transformadores no tenían una respuesta de frecuencia plana y normalmente, o podían introducir muy a menudo, roll-offs, es decir, pequeñas atenuaciones en las frecuencias súper altas y también en las frecuencias graves. Eso es muy típico del sonido analógico, un corte en el brillo final que en el mundo digital es muy preciso y en el analógico es casi inexistente, y también un corte en las frecuencias más graves. De hecho, dice que el original, el EQP1A original, tiene transformadores que causan ese roll-off de las altas frecuencias, así que si te encuentras que tienes, digamos, unas pérdidas de señal o de ganancia a partir de los 10.000 hercios, eso es debido a los transformadores que se están modelando. Luego te habla del hum, del ruido típico de los aparatos eléctricos de 50 o de 60 hercios que puedes añadir con la unidad, y luego te habla de que cuando hagas la instanciación del EQP1A podrías también escuchar un pequeño
cambio en el balance de frecuencias que podría sonarte como un pequeño boosting de la zona de agudo. Fíjate que te hablaba hace un momento de que puede haber caídas en la zona de agudo, pero también podrías encontrar un pequeño boosting, introduciendo como un dB de ganancia, digamos, de incremento, ¿no? Eso replica la conducta del hardware que está modelando y va a variar a medida que tú vayas cortando la frecuencia de corte de grave. Esto también es un atributo del hardware original que está causado por la interacción de sus filtros. Este es otro de los motivos por los cuales el EQP1A es una EQ que mucha gente dice que es tremendamente musical. Y es porque no solo es una unidad de hardware que tiene coloración, sino que además tiene una serie de filtros que interactúan de una forma muy especial y que en cierto modo empiezan a incurrir en problemas de polaridad que hacen que la señal también se moldee y se coloree de una forma muy peculiar. Pero es que además, como vas a ver ahora, tiene digamos un tercer ingrediente esencial, y es que tiene sobre todo un tratamiento del grave de nuestra señal que flipas. Por eso esta unidad es tan golosa, porque es como un 3 en 1. De hecho, ahora vamos a hablar incluso de esos trucos que se hablan en internet sobre el EQP1A, que hay uno que está tremendamente manido y vamos a ver por qué. Pero hay otro que probablemente mucha gente no conoce y que hoy vamos también a desgranar y que probablemente te va a ayudar mucho a redondear un poquito tus señales y aprovechar esa coloración intrínseca del EQP1A a tu favor. Fíjate que aquí te está mostrando, bueno, pues una serie de curvas que tienen que ver con el EQP1A, con todo a cero y con el cutoff setting, o sea, el cutoff establecido en 20 Hz o bien en 100 Hz, y te habla de, fíjate, las distintas respuestas que tiene a nivel frecuencial. Ahora lo vamos a ver con calma. Y luego, bueno, pues te habla de que vas a tener un plugin mono para una pista mono, un plugin estéreo para la estéreo, es decir, que trae los dos módulos. Aquí fíjate que te habla del plugin y de los controles, los vamos a ver tú y yo ahora mismo, y te habla de las características de cada uno de los filtros. Y fíjate que te está hablando de que son filtros de tipo Shelvin. Este es el de grave, tipo Shelvin. Este es el de atenuación de agudo, que es también Shelvin. Y luego el boosting de las frecuencias agudas es un tipo campana. Así que este de aquí es Shelvin, este es Shelvin, pero este va a ser campana. Por eso tiene aquí un bandwidth. Ahora lo vamos a ver. Y luego te habla, fíjate que aquí te da incluso cada uno de los botones, cómo se llaman, para qué sirven, lo vamos a ver tú y yo ahora. Y aquí te está hablando del rango. Fíjate que te dice que esto va de 0 a 11, aunque en realidad va de 0 a 10. Fíjate que aquí pone 0 y aquí pone 10, pero bueno. Va de 0 a 11 y dice que tienes un total de 18 dB de boosting en el grave, 18 dB de atenuación como máximo en el grave. Por eso además no es una unidad que matemáticamente sea muy fiable, porque del 0 al 10 realmente hay 18. Es decir, que del 0 al 1 realmente no hay un dB de incremento, hay más, porque el rango total es 18. Y de hecho esta unidad, como te digo, tiene un montón de números, pero yo te recomiendo que la utilices con la oreja, porque estos números realmente no se corresponden exactamente con hercios, con decibelios y demás, y ahora lo vas a poder ver. Por eso yo creo que esta unidad es una unidad ideal para utilizar con la oreja y entender qué quiero de ella y empezar a toquetearla hasta que uno consigue lo que quiere de ella. Fíjate que te habla de los puntos de, bueno, pues de las frecuencias graves, es decir, de la banda de frecuencia grave, los puntos que tienes, que te dice que son 20 hercios, 30 hercios, 60 hercios y 100 hercios, y no es verdad. Vas a ver que este 20 corresponde casi a 200, este 30 a casi 400, este 60 casi a 750 y este 100 probablemente a 1000 hercios, porque como te decía es un Shelvin, y vas a ver que los puntos de corte no son ni mucho menos 20 hercios, están mucho más arriba, ahora lo verás. Por eso te decía que esta unidad, por mucho número que tenga, realmente no es muy matemática. Y luego, bueno, pues tienes la campana que te dice que tienes un total de 20 dB de boosting, tienes el bandwidth que puede ir desde 0 muy afilado hasta 11 muy amplio, pero fíjate que aquí tampoco hay números de Q como suele haber en una EQ digital. Y luego te habla de que, bueno, los rangos, estos rangos sí que se parecen un poco más a la realidad. Te habla de rangos de la campana de agudos en 3, 4, 5, 8, 10, 12 y 16 kilohercios. Y luego, bueno, pues te dice que por default lo tienes en 3 kilohercios cuando cargas el plugin y que es un filtro de tipo campana, mientras que los otros son Shelvin, ¿vale? Y luego, bueno, pues te habla de la atenuación, 18 dB máximos de atenuación, te habla de los puntos de atenuación y luego te habla del botón IN, que es otro de los ingredientes secretos de este Pultec EQP1A y que te permite desconectar la EQ mientras que el aparato sigue funcionando. Es decir, que no es un bypass, sino que es simplemente un bypass de la zona de ecualización, pero no de toda la
digamos, circuitería. Por otro lado tienes el ruido de 50 o 60 hercios y por otro lado tienes pues el botón del Make Up Gain, un botón de recuperación de ganancia e incluso bueno, pues el medidor de salida en decibelios full scale, también a tener en cuenta, esto te lo está marcando en dBs digitales y luego bueno, pues tienes una barra de manejo, de carga de plugins, de tipos de plugins, esto ya tiene más que ver con Waves y con el funcionamiento de los plugins de Waves, donde bueno, pues te dice cómo puedes cargar presets, almacenarlos, borrarlos, hacer comparativas, bueno, pues hacer todo lo que tiene que ver con la barra de control de Waves. Y luego tienes, al final del manual, tienes un pequeño cuadrito que, bueno, pues está bien porque te puede servir como un recordatorio para, bueno, cada uno de los botones de este EQP1A, para qué sirve, cómo funciona, cuánto tiene de rango máximo, incluso en qué default te lo ponen cuando cargas el plugin y demás. Bueno, pues un pequeño cuadrito que se agradece porque aquí podemos tener pues todo el recordatorio de los botones que vamos a ver ahora mismo en vivo cómo funcionan. Y una vez que hemos visto el manual, pues vamos a ver la unidad física, en este caso pues la unidad modelada por Waves, y vamos a intentar entender para qué sirve cada botón, que como te decía, tienen un montón de números, pero matemáticamente no coinciden con nada que yo conozca, así que te recomiendo que utilices este plugin con la oreja. Es un plugin muy goloso, muy musical, con un tratamiento del grave brutal, pero que yo utilizaría a oreja. En primer lugar, fíjate que tenemos una sección de grave, donde tenemos un busteador, un atenuador, que son filtros de tipo shelving, y luego tenemos una frecuencia de corte que él dice que son ciclos por segundo, pero que ya te digo yo que esto no corresponde a 20 hercios y ahora lo vas a ver. Por otro lado tenemos una sección de control de medios donde tenemos un botón para bustear, para digamos sumar en 3, 4, 5, 8, 10, 12 o 16.000 hercios, que en este caso sí que coinciden un poquito más con la realidad, y además aquí vas a poder seleccionar el tipo de Q, el bandwidth, la campana, si la quieren más estrecha o más ancha. Y por último tenemos una sección simplemente de atenuación de agudo, donde tienes un atenuador que vuelve a ser un filtro de tipo shelving, porque este es de tipo campana, pero estos dos son shelving, y vas a poder decidir cuánto atenúas y en qué frecuencia de corte lo haces, en 5.000, en 10.000 o en 20.000 hercios. Aquí tienes un control, como te decía, para añadir ruido de baja frecuencia, aquí tienes el Make Up Gain, aquí tienes digamos, el indicador de salida en decibelio full scale con una lucecita aquí en rojo por si clipeas la señal, porque es muy probable que cuando pases tu señal por aquí y empieces a bustear cosas, acabes subiéndole la intensidad, por eso tienes aquí un Make Up Gain de salida. Y luego tienes aquí este interesantísimo botón que realmente no es como este bypass. Este botón sería un bypass solo para la zona de EQ, pero la circuitería seguía funcionando. De hecho, uno de los trucos del Pultec, de los que todo el mundo habla en internet, es el busteo y atenuación en la misma frecuencia, que esto que parece un sinsentido, verás que no lo es, porque ahora vas a ver que el busteo y la atenuación no suceden en el mismo punto frecuencial, y lo que vamos a conseguir es una señal que tiene un busteo en el grave y luego tiene una pequeña caída en el medio grave y luego ya permanece intacto porque estos filtros ya no la afectan. Entonces, este es el primer truco que mucha gente habla, que mucha gente utiliza, pero el segundo truco del que muy poca gente habla realmente es este botón, y es mantener este botón apagado, poner este plugin en tu master out de salida, en tu sesión de mezcla, o bien si estás haciendo mastering directamente como un plugin en tu pista, en tu estéreo en el que están masterizando, y simplemente dejar pasar la señal por la circuitería sin ecualizarla, para aprovechar el calor y el color analógico que genera esta unidad. He visto a muchos ingenieros utilizar este EQP1A simplemente como unidad de paso, donde yo meto mi mezcla en el input, la dejo pasar por la circuitería y la saco sin haberla ecualizado, pero habiéndola manchado de todo el calor que aporta esta unidad. Así que ahí tienes dos, entre comillas, trucos para el uso del Pultec. Uno es el busteo y atenuación, archiconocido truco, que ahora verás por qué funciona bien, y el otro es simplemente dejar pasar tu mezcla o tu señal por esta unidad para que la colorees sin aplicar ningún tipo de cambio en los filtros. En todo caso, vamos a ver cómo funciona cada uno de estos botones, y fíjate que lo primero que yo he hecho aquí ha sido generar una señal que es ruido blanco. De hecho, escúchala. La voy a parar porque es dolorosísima, y esta señal lo que se supone que está generando es la misma intensidad en todo el espectro de frecuencias. Una vez que yo he generado esa señal, he puesto detrás el Pultec y ahora vamos a poder ver cómo afecta a esta señal, que se supone que es plana en todo el rango de frecuencias, cómo afecta a cada uno de los cambios que vamos a hacer. Y en primer lugar, fíjate que aquí hablamos de 20, 30, 60 y 100 hercios, pero fíjate que si yo pongo esto en 100 y hago un boosting de 10 dB,
este boosting, una vez que activemos el botón, por supuesto, de la EQ, fíjate este boosting cómo empieza aquí y acaba casi en 1000 hercios. Es decir, que realmente no estamos boosteando en 100, ni siquiera estamos boosteando la señal hasta 100. Estamos boosteando la señal de una forma brutal porque está llegando casi a 1000. Fíjate lo que pasa cuando lo apago. Fíjate que estamos teniendo incluso una variación en la intensidad en esta zona. Es decir, que estamos boosteando no con un shelving que en 100 decae, porque debería decaer aquí, sino que estamos boosteando con un shelving que llega casi a 1000. Por eso te decía que normalmente cuando boosteamos probablemente deberíamos utilizar la oreja, porque estos números no indican realmente dónde está la frecuencia de corte. Fíjate que si yo hago un boosteo en, se supone 200, realmente la señal está siendo afectada, probablemente, fíjate, es que es casi 200, es que este 20 realmente corresponde a 200. Si lo hago en 60, realmente la señal está llegando casi a 500, el cambio, ¿no? Fíjate cómo aquí hay cambio de intensidad en la señal, es decir, que una vez más este boosting no tiene que ver, o este control de frecuencia grave no tiene que ver con 20, 30, 60 ni 100. Probablemente sería más 200, 350, 750 y 1000 probablemente. Por eso te decía antes, utiliza esta EQ con la oreja y cuando quieras boostear tu señal, busca en qué número te suena mejor a ti y olvídate del número porque aquí estamos subiendo 18 dB hasta 200 hercios y aquí pone 10 y 20. En todo caso, fíjate que este es el boosting. Si yo hago la atenuación, de hecho me lo voy a llevar a 1000, que se va a ver más claro. Este es el truco del que mucha gente habla en internet. Yo boosteo y luego atenúo en la misma frecuencia, pero eso es la teoría. La práctica es que yo estoy boosteando y luego en 100, que es casi 1000, estoy atenuando. Fíjate lo que pasa cuando desactivo la unidad y cuando vuelvo a activarla, yo tengo un boosteo brutal con un shelving que llega casi a 1000. Y en 1000 o en 750 empieza a decaer y hay una pequeña caída. De hecho, si yo quito el boosting, ahí sí que aplica un shelving de atenuación casi hasta 1000. Fíjate una vez más como la señal cambia de intensidad casi hasta 1000 hercios. Pero en cuanto empiezo a boostear, fíjate, hago un shelving de boosteo y entonces hay una pequeña caída. ¿Por qué este truco del Pultec es tan goloso? Porque en señales como un bajo, como un bombo, no solo voy a boostear el grave, que es digamos la parte de la señal que quiero más prominente, sino que además voy a hacer una limpieza en la zona de medios, especialmente cuando selecciono 300, o selecciono 200, o selecciono 600. Voy a filtrar justo la zona más natural, más cartonera, más pelotera del bombo, del bajo, y por eso el bombo o el bajo van a mejorar mucho, no solo por la subida de grave, sino también porque les voy a limpiar de la zona donde menos contenido debería tener para tener un sonido de bombo de bajo bien redondo. Así que por eso funciona tan bien este, entre comillas, truco de boostear y atenuar más o menos lo mismo en el mismo punto frecuencial, porque en realidad el Pultec no está atenuando y boosteando en el mismo sitio. Primero boostea y luego atenúa, y eso vas a ver ahora que para ciertas señales pues le sientan muy bien. Por otro lado, si quitamos la atenuación y el busteo en grave y nos vamos al busteo en el medio agudo, hemos dicho que en este caso es un filtro de campana y fíjate que aquí sí que coincide más con la realidad. Aquí estamos más o menos en 16.000. Si me voy a 5.000, el busteo está ocurriendo más o menos en 5.000. Es decir, que estos números sí que parecen coincidir más, pero este está busteando más 20 según el manual y aquí tenemos 10. Es decir, cada subida son 2 dB, no 1. Por eso una vez más, la matemática aquí no cuadra. En este caso, en el busteo de medio agudo, tenemos el bandwidth, el ancho de banda, el Q. Fíjate que cuanto más lo abrimos, más se aplatana la señal. Cuanto más lo cerramos, no solo que más se cierra la Q y menos frecuencias colindantes estamos afectando, sino que probablemente la subida es más prominente. Es decir, estamos llegando a más 6, casi más 7 cuando abrimos. Probablemente la señal ya se está quedando en más 5, es decir, que ya no ha subido tanto en la zona central de ese bandwidth. Por eso, al ponerlo afilado, no solo cerramos la Q, sino que también hacemos ese cambio más intenso en cuanto a ganancia de decibelios. Por último, tenemos la sección de atenuación en la zona de agudo que podemos elegir entre 5.000, 10.000 y 20.000. Y de hecho, fíjate, si hacemos la atenuación, resulta en un shelving que, bueno, realmente desde dónde atenúa, pues probablemente está empezando a atenuar mucho más abajo, de 5.000. Está empezando a atenuar la señal en la zona de 1.000. Fíjate que realmente aquí la matemática vuelve a no coincidir con la realidad. Aquí ya atenúa un poco y es verdad que a partir de 5.000 es donde más se nota, pero está tocando frecuencias colindantes muy por debajo de 5.000. Si lo ponemos en 20.000, esa atenuación
empieza por supuesto en la zona de más arriba, pero está afectando casi a 5.000, 6.000, es decir, que aquí la matemática tampoco está funcionando de una forma muy precisa. Por eso una vez más te decía, utiliza esta unidad de ecualización con la oreja y más que fijarte en el número, fíjate en la posición de la perilla y en cuál te interesa más a ti. Así que fíjate que tenemos dos filtros de tipo shelving para bustear o atenuar el grave o atenuar el agudo y luego un filtro de tipo campana para hacer un busteo en la zona de 3 a 16.000 con por supuesto puntos de frecuencia fijos. Tenemos un in-out para hacer que funcione la EQ o solo funcione la circuitería, como te decía, muy útil para pasar tu mezcla por este cacharro, y luego tienes pues una compensación de ganancia de salida y luego el ruido de baja intensidad, tu medidor en decibelios full scale y listo. Vamos a escuchar este Pultec ahora, por ejemplo lo vamos a escuchar en un bombo que yo tengo aquí, que en realidad son dos bombos que están enviados aquí. Vamos a apagar este Pultec primero y vamos a escuchar el bombo tal y como es. Y como te decía, el truco este del busteo y la atenuación a este bombo probablemente le va a sentar muy bien, porque por un lado nos va a hacer un shelving que ahora vamos a elegir según cómo nos suene el bombo en una de estas posiciones, y por otro lado nos va a atenuar en la zona de medio grave, especialmente si utilizamos la posición de 20 o 30, lo cual va a potenciar el grave percibido y el agudo, el medio agudo percibido del bombo, y lo va a redondear. Fíjate, vamos a hacer primero el busteo y luego la atenuación. De hecho, fíjate que ya está subiendo el volumen de forma dramática, por eso es muy útil este Make-up Gain. Fíjate cómo está busteando el grave a base de atenuar todo lo demás. De hecho, hemos perdido bastante clic del bombo y todavía no hemos tocado nada del medio agudo. Fíjate que vamos a hacer ahora la atenuación. Fíjate cómo está por un lado busteando con un shelving, en este caso lo hemos puesto en 30, vamos a escucharlo en los otros puntos, y por otro lado está filtrando un poquito por encima del punto de corte, que en este caso yo creo que son 200, 350, 7 y 1000 por ahí. Fíjate que yo en este caso me quedaría con el 20. ¿Por qué? Porque probablemente estoy busteando por un lado pues de 20 a 200 hercios, lo cual le sienta bien a mi bombo. Pero es que además luego estoy atenuando en esa zona de 200, que es donde mi bombo necesita más atenuación, porque es donde suena más pelotero. Fíjate una vez más. Así que esa técnica de bustear y atenuar en el mismo punto frecuencial nos puede ayudar mucho, por lo que te decía. Bustea el grave, pero empieza a atenuar un poco la zona de medio grave. Y en muchos instrumentos, como un bombo, como un bajo, como no lo sé, un grupo de batería al completo, un overhead, pues incluso una voz, nos puede sentar muy bien, porque si una voz, por ejemplo, la potencias hasta probablemente 600 y luego haces una atenuación en esa zona o la pones en 1000 y atenúas en 1000, pues probablemente la vas a redondear de medio grave, pero es que además le vas a quitar un poquito de nasalidad y a lo mejor va a ser una voz más redonda y menos afilada, menos, digamos, punzante. Entonces, esta técnica de busteo y atenuación en el mismo rango frecuencial puede serte muy útil por eso. Por otro lado, en este mismo bombo podríamos seguir retocando y podríamos, por ejemplo, bustear un poco de clic. E incluso podríamos atenuar frecuencias altas que no necesitamos.
Fíjate cómo no es tampoco algo muy exagerado, pero tiene un redondeo de nuestro grave tremendamente carameloso y además es único. Este plugin o este cacharro, esta emulación del cacharro analógico, tiene un tratamiento de grave brutal. Por eso yo creo que es un plugin especialmente útil para señales que contienen grave, como bombos, como bajos, como órganos, sintes, aquello que tiene peso, porque vas a poder tratar el peso de tu señal de una forma muy musical, de una forma muy sencilla y con un color y con un, digamos, con una textura única. Como te digo, este plugin lo puedes utilizar en el bombo, lo puedes utilizar en el grupo completo de batería, lo puedes utilizar en los overheads, lo puedes utilizar, por supuesto, en tus bajos, lo puedes utilizar en tus voces, es decir, que tiene un montonazo de usos. Incluso, como te decía, puedes apagar la EQ y utilizar su circuitería para tus sesiones de mastering o para pasar toda tu mezcla y ponerlo en tus mezclas en el, bueno, pues en el máster de salida y aprovechar la coloración de la unidad sin tener que utilizar la EQ. Es simplemente colorear y, bueno, pues darle un poquito de grano a tu señal para, pues especialmente si trabajas en el mundo digital, pues para redondearla un poco y darle un poquito de ese calor analógico más vintage. En todo caso, como te decía al principio del vídeo, creo que esta unidad es una unidad única, por un lado, porque como te decía, los números y la matemática real en la mayoría de casos no coinciden y yo creo que hay que utilizarla con la oreja y eligiendo mientras escuchas y quedándote con el parámetro que mejor te suene independientemente de lo que ponga el número. Y por otro lado, creo que es una unidad única en cuanto al tratamiento del grave de nuestras señales, por eso muy bueno para bombos, bajos y demás, y por supuesto también a la hora de colorear nuestras señales y añadirles un puntito de grano analógico. Y es verdad que, como te decía al principio también, bueno, pues hay un montón de marcas que están vendiendo estos plugins de emulación y también hay otras marcas que directamente los regalan, es decir, que te va a resultar muy fácil hacerte con uno, o bien de pago o bien gratuito, pero en todo caso yo creo que es una herramienta que va bien tener en nuestro arsenal para cuando especialmente queremos redondear señales o colorear señales. Esta unidad de QP1A es probablemente única para eso y bueno, pues espero que este vídeo te haya inspirado mucho, al menos para introducirte en ella o para, bueno, pues dominar un poquito mejor sus perillas, su uso, conocer el truco del boosting y la atenuación en la misma punto frecuencial, el truco de simplemente pasar la señal con esto apagado para que la EQ no intervenga, es decir, bueno, pues que te sirva un poquito para introducirte en esta unidad, que yo creo que además que es la unidad de ecualización más antigua del mercado. Yo no he trabajado con ningún ecualizador más antiguo que este, que es de los años 50, y si tú conoces un ecualizador más antiguo que este, no dejes de ponérmelo en un comentario debajo de este vídeo, que me encantará conocerlo. Y por otro lado, si tú tienes una unidad de emulación de EQP1A gratuita, recuerda que los plugins gratuitos pueden ser tan efectivos o más que los plugins de pago, porque al final del día tú como ingeniero eres quien hace de este plugin el plugin ideal para resolver un problema o una herramienta inútil que no debería estar aquí. Así que si tú también eres de los que piensan que los plugins gratuitos pueden ser tan efectivos como los plugins de pago porque están supeditados a la metodología del ingeniero y porque no dejan de ser una herramienta que pasa por la consciencia y por el análisis del ingeniero, recuerda que te he preparado una guía de los mejores plugins gratuitos de Internet, que son un top 10, digamos, de plugins de EQ, de compresión y de efectos que yo utilizo en mi día a día con mi música y con la música de mis clientes y que, como te decía, para mí son tan efectivos o más que cualquier plugin de pago. Es una guía en PDF donde vas a encontrar el enlace directo de descarga gratuita y 100% legal a cada uno de esos plugins y que puedes descargarte ahora mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla o que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.